Combates en movimiento. Pokémonturas disponible para PC y Android. Descubre Pokémon Zenith en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy vuelvo al canal con un juego en español bastante llamativo, que aunque actualmente está empezando, ya muestra mucho de su potencial, por lo que decidí traerlo para irlo conociendo. Pokémon Zenith es un fangame en español, todavía en beta, creado por Skyflyer. Contaremos con Pokémon en el mapa, además de Pokémonturas y nuevas formas regionales e iniciales. Si te llamó la atención Pokémon Leyendas Arceus, este también está muy inspirado en esa aventura, ya que podremos ver los Pokémon en el mapa y observarlos en tiempo real, optando la mejor forma de enfrentarte a ellos. Lo llamativo es que se intenta hacer los Pokémon en escala real, algo que me encantó y me parece un puntazo. Una aventura diferente que viene con muchísimas novedades e incluso trae regalos misteriosos descargables por internet, que si quieres Pokémon especiales te va a venir muy bien. Eso sí, disfrutaremos de una plena experiencia con nuestro Pokémon seguidor, que además veremos más grande o más pequeño dependiendo del Pokémon que sea. Si lo vas a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil e imposible. Tendréis la info del fangame y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular con tutorial y todo, ya que no deberíais tener problemas al jugarlo en Android. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que yo creo que podemos llegar al menos a 350 likes. También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Pero bueno, vamos con la review de Pokémon Zenith en español. Y vamos a empezar con los Pokémon, donde encontraremos gran cantidad de formas regionales e iniciales originales, que serán Fakemon. Además tendremos Pokémon originales de la saga, que también podremos encontrar y capturar. Lo mejor es que contamos con mega evoluciones. En combate veremos los Pokémon con sprites animados y fondos de combate únicos. En características y funciones contaremos con tipo hada y daño físico y especial. Además se han incluido movimientos, habilidades y objetos de las últimas generaciones. Lo mejor es que tendremos mecánicas nuevas antes vistas en otros fangames de Pokémon. Y vamos con la duración. Actualmente son unas 5 horas de partida, una buena opción para disfrutar de una primera parte. Como siempre, si queréis la última actualización tendréis el link en la descripción con el Twitter oficial del autor, donde encontraré las últimas noticias. Los gráficos, como ves, son estilo quinta generación, tanto personajes como mapeados, todos muy personalizados. Lo mejor es que veremos los retratos de personajes, con un montón de dibujos y arte personalizado. Los combates también se verán en el mapa, con los Pokémon de diferentes tamaños inspirados en Leyendas Arceus. Incluso vamos a tener Pokémonturas disponibles con nuestros propios Pokémon, sin olvidar que tendremos sistema interno de día y noche, que será personalizado. Ahora voy a contar la historia de Pokémon Zenith, aunque eso sí contaremos con muchísimas misiones secundarias, todas con registro en el menú, muy fáciles de encontrar. Sumérgete en el mundo Pokémon en una nueva experiencia, en la que los Pokémon salvajes están más vivos que nunca. Obtén tu propia licencia de entrenador y con ella adéntrate en la región de Heiku, participando en el recorrido de aspirantes. En él deberás superar los 8 gimnasios de la región, pero estos serán distintos a lo habitual, ya que cada uno tendrá reglas de combate diferentes al resto. Además de tener que superar un intenso torneo que te dará la oportunidad de combatir contra uno de los entrenadores más fuertes de la región. Sin embargo, una gran amenaza se cierne sobre esta, la cual pondrá en juego no solo a Heiku, sino al mundo Pokémon entero. Y bueno, llega el momento de decir tu opinión personal en los comentarios, y bueno, hoy me gustaría que comentaras si te gusta este tipo de experiencias con nueva región y experiencia como por ejemplo lo que es la historia y las mecánicas, ya que se han incluido un montón, y me gustaría saber vuestra opinión, simplemente ponla en los comentarios y os iré leyendo. Y bueno, llega el momento de mi opinión personal.
aunque en general me ha dado muchísimas buenas impresiones este fangame de Pokémon en español, que me ha parecido increíble. Como dije, tiene una duración de 5 horas, aunque el objetivo es tener los 8 gimnasios y lo que sería el postgame del juego, pero eso irá viniendo con el tiempo, básicamente. Actualmente es un fangame de Pokémon inspirado en Leyendas Arceus o Let's Go Pikachu, depende cómo lo quieras ver, donde veremos los Pokémon por el mapa y de esa forma interactuaremos con ellos. Creo que esta parte es muy llamativa y en general me encantó, ya que cambia un poquito la experiencia y me parece perfecto, ya que cada vez más fangames vienen con esta función. Sobre las Pokémonturas, pues otro puntazo, ya que podremos elegir a nuestros Pokémon para surfear o ir más rápido, algo que me encantó desde el principio. Si hablamos de Fakemon, sí, puede que no os gusten siempre, pero también se pueden capturar otros Pokémon y tampoco hay tanto drama, básicamente. Si buscabas una experiencia diferente, con Pokémon seguidor, combates en movimiento y características actualizadas, te va a encantar, sobre todo porque está en español, y se puede jugar tanto en PC como Android, ya que tendréis un archivo para móviles que está muy optimizado, por lo que tendrás mucho menos problemas que con otros fangames. Es verdad que las 5 horas de duración se te pueden hacer cortas, pero al final es una beta y aún así creo que tiene bastante contenido. Y bueno, sobre si lo recomiendo o no, pues la verdad, como digo, no es que sea corto, pero tampoco es muy largo, además que es una beta, por lo que depende de ti. Creo que merece la pena probarlo, sobre todo si buscas una experiencia mucho más completa, con buenos gráficos, Pokémon seguidor y Pokémonturas. Además tienes la opción de jugar tanto en PC como en celular, por lo que tenlo en cuenta, ya que está muy optimizado para ambas plataformas, así que un plus a su favor, básicamente. Y se puede jugar en Android perfectamente, ¿qué más le podemos pedir? Es que nada, no le podemos pedir más. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otros juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte, no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. ¡Un saludo!